Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, en esta tarde lluviosa le vamos a traer buenas noticias. Noticias sobre empleo. Nuestro departamento de transporte del condado, a través de los autobuses Ride On, pues anda buscando empleados, precisamente choferes, conductores, operadores, para nuestros autobuses. Y me acompañan acá en el estudio dos personas que trabajan precisamente con el Departamento de Transporte. Acá a la derecha tengo a Kimberly Cotton, que Kimberly es parte de lo que tiene que ver con la Oficina de Recursos Humanos a la hora de la contratación de personal para el Departamento de Transporte. That was a long intro, Kimberly. How are you? Good afternoon. Hi, how are you? Very good. We're going to be talking about, obviously, this recruitment campaign on behalf of Ride On, and precisely what is it that folks that might be interested need in order to comply, apply, and perhaps be hired. So you're going to be talking about that this afternoon with us. Yes. Gracias. Thank you for being here. Y también me está acompañando acá en el estudio James de la Cruz, quien es supervisor de operaciones también de transporte acá en el condado de Montgomery. James me dice que es nacido por acá, pero padres colombianos, ¿no, James? Sí, sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer. Bueno, tengo entendido que para este año 2017 ustedes van a estar contratando unos 100. Dije 100. Más de 100. Sí, Más de 100, así wow. Esa es la meta. Choferes de Ride On. Así que vamos a estar conversando precisamente con James y con Kimberly sobre todo lo que es necesario para que usted, si le interesa, pueda convertirse en uno de nuestros conductores de Ride On. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije antes de la pausa, pues estamos llevando a cabo una campaña para reclutar, contratar, emplear a más choferes de Ride On. Tenemos aquí a James de la Cruz, quien es supervisor de las operaciones de transporte, y también a Kimberly Cotton, que trabaja en lo que es el ámbito de recursos humanos para nuestro departamento de transporte. Kimberly, we're going to start with him real quick to tell us what we need, and then you are going to tell us what folks need in order to apply and hopefully get the job. ¿Qué es lo que hace falta? Cuéntame. ¿Qué estamos buscando? Bueno, la meta de Ride On es para el 2017 emplear más de 100 empleados. Estamos buscando operadores que sean, me imagino en algunos casos también que sean bilingües, obviamente, ¿no? Claro, sí. El condado de Montgomery siempre ha apreciado el labor latino. Reconocemos que son unos trabajadores muy duros y que son, ¿cómo se dice? ¿Qué hace falta? Porque hace muchos de falta, los sí. usuarios, de los pasajeros de Ride On, pues son personas que son hispanoparlantes, Sí. y siempre ayuda mucho que el chofer también pueda hablar el idioma nuestro, por Claro, supuesto. y también hay un beneficio, hay más pago para los que hablan español o otro idioma también. Sí, sí, sí. Eso es como parte de las reglas de empleomanía del condado, que siempre las personas que hablan un segundo idioma, pues son compensados adicionalmente Sí. por
hablar ese segundo idioma. Hablemos un poquito sobre las operaciones de Ride On. Tienen ustedes ya unos 330 y tantos autobuses, ¿cierto? Sí. Háblame un poco más de la flota, los recorridos que hacen, no exactamente las rutas, ¿no? Pero ustedes trasladan como unos 50,000 pasajeros. Sí, así es. Diario. Nosotros tenemos 3 divisiones. Uno en Silver Spring, uno en White Flint y otro en Gettysburg. Entonces, diariamente nosotros transportamos más de 50,000 personas diario. Y este año de 2017 estamos ampliando y entonces por eso necesitamos más choferes también. Vamos a empezar algo nuevo que va a ser el Ride On Extra, que eso también va a ayudar a la gente llegar más rápido por ejemplo, de Lake Forest a Medical Center. Sí, unas rutas que se intentan implementar. Bueno, ya saben, están buscando unos 100 operadores nuevos. Vamos a hablar con Kimberly un poquito para no dejarla aquí apartadita. Let's not forget you. So Kimberly, what are some of the requirements necessary for the applicants that are interested in being part of the Ride On force? I know you're pitching it more as a career than just a job. Yes. So what we're looking for those, you don't have to have a CDL, we'll train you for that, but you must be 21 years of age. Okay. Let me translate that. Estamos buscando personas que le vamos a adiestrar. El entrenamiento se les da directamente, 21 años de edad. Okay, 21, and then also we're looking for someone with 3 years of driving experience. Que tengan por lo menos 3 años de experiencia conduciendo. With 1 or less points on their driving record. Que en la licencia de conducir no tengan más de un punto de penalidad en la licencia de conducir. And then also we need someone with 1 year of direct customer service experience. Y también que las personas hayan tenido por lo menos 1 año de experiencia de servicio al cliente o servicio al consumidor. This is one of the important components based on the fact that sometimes folks complain that Ride On operators are not the friendliest. And we've heard all about it. Siempre hemos escuchado que quizás los conductores de Ride On no son los más amables, pero como parte de esta campaña, pues se está buscando el hecho de que las personas tengan por lo menos 1 año de experiencia en servicio al cliente o servicio al consumidor. What else? Because there are other requirements that folks need to go through. Yes, they have to pass a physical. We'll send them for a screening for physical, which includes drug and alcohol testing. Un examen físico que incluye, por supuesto, también el consumo de drogas y alcohol. And then also they must be able to attend a 6-week training program. Un programa de adiestramiento, entrenamiento de 6 semanas. Okay, and it is a paid training. Que se le paga por ese entrenamiento. Ajá. Okay. And then also we're starting with our operators, they start at $18.96 an hour. Nuestros conductores de los autobuses comienzan con un salario de $18.96 por hora. And this year we're doing something different. We're not doing the job fairs anymore, but we have changed our process where they have to go in and apply and submit their resume. Este año estamos haciendo algo diferente, no estamos haciendo una feria de empleos. Al contrario, las personas tienen que hacer su solicitud, que es electrónica, online application, right? Yes. It's online. Y someter su hoja de vida o resumen. And in the past, we had people to not pass the video testing. We no longer have the video testing. En el so pasado, that's a plus. Okay. En el pasado teníamos una prueba que era a través de video. What was that? What was the video testing? Well, it was just pretty much bus operator driving. You watch scenarios and you answer questions. Okay. Era una prueba de video donde ustedes veían escenarios, situaciones, circunstancias relacionadas con el operar uno de los autobuses y contestar preguntas. Pero ya ese examen no va a estar más como parte de este proceso para ser contratado. Anything else? Oh, the training, is it at the new facility? It is at the new facility, yes, right? At the new Public Safety Training Academy, right? Yes, it is off of Snuffer School Road. Okay. Este adiestramiento que le van a dar a los conductores, a los choferes potenciales, se lleva a cabo en las mismas instalaciones que le dan los adiestramientos a la policía y a los bomberos. La nueva academia que se inauguró a finales del año pasado, localizada allá en la Snuffer Road, cerquita de Montgomery Village. De hecho, there's a track there that is just for ride-on buses.
Sí. que fue diseñado como una pista diseñada solamente para el adiestramiento de los choferes de Ride On. You said, the background check. Did you Yes. mention that? No, I Oh, didn't. Okay. They do have to pass a background check, yes. Okay. When you say pass a background check, no past arrest, nothing pending, or No, well, I shouldn't say that because we do look at each case individually, case Okay. by case. So Okay. it's not that we discriminate. We look at everyone's background. If you have something on there, you still are encouraged to apply. And again, we'll look at them individually to determine yes or no. the important thing is always to be forthcoming Yes. answering the questions, right? Yes. Okay. También, como parte de lo que es el proceso para ser seleccionado, pues también le hacen una revisión de lo que pudiera ser su expediente delictivo o criminal. Si usted ha cometido algún crimen, alguna felonía en el pasado, dice ella que es evaluado todo caso por caso y dependería, lo más importante en realidad es que usted sea honesto cuando se hagan las preguntas respecto a este tema en particular, pero no es nada que sea de discriminación porque ha habido personas que han cometido ciertos errores en el pasado y aún tienen sus trabajos con el gobierno. You said $18.96 the hour. Is that approximately what, $39,000 a year? $39,453 to be exact. 39,453 es el salario para comenzar como chofer en el condado de Montgomery. Is this full-time positions that you guys are looking for? We're looking for full-time and substitute. Okay, están buscando a tiempo completo y también sustitutos, choferes sustitutos. Why do we need so many bus drivers? And that is a question for you. ¿Por qué tantos? Hay unos 330 y tantos autobuses y ya hay más de 600 conductores, pero la respuesta es que operan ¿cuántas horas al día? Sí, casi 24 horas. Estamos abiertos 23 horas al día, 7 días a la semana. Exactamente. Entonces, las vacaciones, los diferentes turnos, los split turnos. Entonces, por eso se necesitan tantos choferes. Exactamente, ese es el componente, que aunque ustedes no lo crean, nuestro servicio de Ride On está ofreciendo el servicio casi las 24 horas al día, son Sí. 22, 23 horas al día, Sí. que está continuamente operando las rutas. How many routes are there? ¿Cuántas rutas? ¿Eh? Hay un total de En total son 100 y tantas rutas, ¿no? O más. 79 rutas. 79 rutas. sí. Imagínese usted, con 79 rutas, con 330 y tantos autobuses, 650 operadores ya, y cubriendo, pues nada, todas las millas del condado Todas de las millas del Montgomery, condado, sí, todas las exacto. zonas, todos los vecindarios. Sí, Así que... exactamente. Y también los buses se usan a veces, por ejemplo, mañana uno de los buses se usan para por ejemplo, el ejecutivo, para como un special shuttle. Cuando tienen que hacer algo en el gobierno, también se usan los buses. Exacto, no, y para eventos especiales. Se utilizan especiales, para eventos especiales se utilizan los autobuses porque en los torneos de golf a veces, en el mes del verano, algo que querías decir, James. Sí, también los bomberos, por ejemplo, cuando hay un fuego, un incendio en una casa, a veces piden los buses para, por ejemplo, cuando tiempo de invierno, para que los bomberos pueden calentarse un poco en el bus porque están afuera todo el tiempo. Hay muchas razones por... Muchos servicios, Sí, aparte muchos servicios, sí. del transportar a las 50,000 personas Claro. a diario durante la semana. Imagínense, 50,000 pasajeros durante los días de la semana. Circling back a little bit into the HR component, Kimberly, when one applies for a county job, it can be the process a little lengthy, convoluted, difficult to explain, especially with the online application to submit and so forth. What are some of your recommendations for folks that might be interested as far as actually submitting their documentation to have everything ready for when you guys start rating applicants? Actually, as you stated, to have everything ready. The most important thing is to have your resume ready. Have a resume already in file that you can upload to apply, because that's the most important thing. We've changed it where you don't need your driving record. Those we will look at during the actual interview process. When they come in for the interview, we will request a driving record. Okay, let me translate that. Okay. Preguntándole a ella, como es de recursos humanos,
¿Cuál es la medida recomendable, ¿no? A la hora que usted vaya a someter su documentación, su solicitud vía electrónica? Obviamente, lo más claro es tener su aplicación, su planilla completa, tener un resumen que esté, hoja de vida, que esté vigente, que esté actualizado. Y no hace falta al principio lo que es su expediente de conducir, el driving record del estado de Maryland. Eso más adelante sí se le va a pedir después que comience las rondas de entrevistas. Interview process. How many times are the candidates going to be interviewed? Is that going to be a round of interviews or just once? Just once. Una sola entrevista, no va a ser una ronda de varias. Para otros empleos a veces sí, es una ronda de varias entrevistas. En este caso, pues va a ser obviamente una sola entrevista. The application process is open now. Ahora está abierto. Until when? It's open, continuous. We're just going to let it run throughout the year to see how many applicants we get. Yes. Okay, have you gotten a whole lot of applications yet or not? Do we know back there? Right now, we have about 93 as of Friday. So I haven't checked this morning to see how many. Just one other thing to mention, we're not going to do the job fair this year, but we are going to do some outreach programs. Those will follow later with the dates, but we'll go out to different areas in the county, outside of the county, to show people how to apply. We won't help you with that, but we'll do some PowerPoints and some demonstrations on how to actually go in the system and apply. Okay, let us know when you're ready to kick that off so we can help announce it. Pero lo que me decía acá Kimberly es que este año ellos no van a estar haciendo las ferias específicas que han hecho en el pasado, pero que sí van a estar llevando a cabo eventos a través de diferentes puntos en la comunidad para asistir a las personas interesadas con información y también cómo completar, llenar esta solicitud a través de Internet para las plazas de choferes de conductores. James, ¿qué quieres añadir? ¿Qué quieres hablar? Vamos. Véndamelo. Bueno, le digo que Ride-On es un lugar bien bueno para trabajar. Yo empecé en el 2005 conduciendo los buses y en 2007 me dieron promoción a coordinador. Ajá. Y en el 2013 me dieron la promoción a supervisor. Ride-On es una carrera, no es solo un trabajo, una carrera y te puedes retirar de este trabajo. Puede ser tu último trabajo, así que aplica, por favor, y adelante, que aquí lo estamos esperando, especialmente mi gente latina. Y también quiero decir otra cosa, que lo que aplicaron antes en el pasado y de pronto no pasaron el examen del video, como dijo Kim, ya el examen de video no lo estamos haciendo, entonces le consejo que aplica. ¿Ese examen del video que era en inglés? No. ¿Cuál es el asunto? Yo digo que a veces la gente any other testing lo taking place, sobrepensaba, replacing the video? No testing other than driving? No, just we'll train you, we teach you everything. At the end of the application process, there are assessment questions there, but again, they're just assessment questions. Those are not to deter people from applying for the position. Al final... okay, good. Al final del sistema, al final de la solicitud, hay algunas preguntas que son más o menos para calificarle, a ver más o menos, pero el examen, el asunto del examen, pues ya no es incorporado, ya no hay más ningún tipo de examen así, más allá que el adiestramiento del conducir. So let me see if I got this straight. Driver's license for 3 years, licencia de conducir por 3 años, ¿sí? Sí. 21, sí. 21 or over, 21, sí. Okay, 21 años de edad. Máximo un punto de la licencia de conducir. No more than one point on the driver's license. Yes. Okay. Hay que pasar drug and alcohol test. Un examen físico de droga y alcohol. How about vision? Well, that's a part of the physical. Okay. Del examen de la visión también es incorporado como parte del examen físico, que también incorpora el examen para consumo de drogas y alcohol y su expediente delictivo, background check. Pretty much that's it, right? Sí, y también no tiene que tener licencia de comercial. No licencia comercial. Sí, okay. Nosotros lo entrenamos por 6 semanas y nosotros mismos lo llevamos a MBA para que saque la licencia comercial. Right. There's somebody calling, her name is Ana. Okay, vamos a ver. Ana, abre Ana a ver qué quiere decir Ana, a ver si es una pregunta que James pueda contestar. Ana, muy buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes. No, mi pregunta era que estaba escuchando el anuncio de que están necesitando manejadores para los buses. Ajá, sí. Y pues esa era mi pregunta, o sea, ¿cuáles eran los requisitos para poder aplicar para esas posiciones? Bueno, pero ya se los dije, ¿los escuchó? Sí, claro, sí. Ok, beautiful. Ujú. ¿Debe uno aplicar o llamar o aplicar? Ahora mismo te voy a decir dónde aplicar porque no me lo he dicho. Estamos guardando el premio gordo para el final. Las aplicaciones son online, por internet, y es Montgomery County, md.gov/careers. Montgomery County, md.gov/careers. Nuestro sitio web del condado, usted va, busca careers, que es la palabra carreras en inglés, y ahí entonces busca los empleos de Ride On. Chicos, me dicen que las líneas telefónicas, Kimberly, the phones, did you see? The phone lines were packed. Obviously, great interest from the community. Luis, en línea. Otro Luis, vamos a ver qué quiere Luis. Let's see. Luis, adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Rapidito, don Luis, dígame. Yo manejo hace 8 años buses escolares para las escuelas públicas de DC. He's an Ahora, MCPS. a mí me gustaría DC aplicar para drivers. ese nuevo trabajo. Driver, you would like to apply. Pero el problema es que yo tengo CDL, tengo el endorsement de school buses, el endorsement de pasajeros. ¿Tú lo contestas? Ahora, pero el problema que tengo, mi inglés no es muy bueno y yo tengo licencia de Virginia. Ok, adelante. James, ¿le quieres contestar? Sí, ¿cómo se llama? Luis. Luis, don Luis. Sí, don Luis, ¿cómo estás? Dale, contéstale. Entonces, don Luis, usted tiene el endorsement, el S. Entonces sí va a necesitar el P, que es el pasajero. Sí, yo lo tengo. ¿O sí tiene el pasajero? Ok. Él lo que tiene la preocupación, yo creo que es la licencia de conducir de Virginia. No, He has no a Virginia importa. driver's license. That's not a problem. It's just a valid driver's license. Okay. Simplemente cuando la dirección suya es, la licencia tiene que ser donde usted vive. Por ejemplo, usted no puede vivir en Maryland y tiene la licencia de Virginia. Si usted vive en Virginia, tiene licencia de Virginia, no hay ningún problema. Ok, le contestaron a Luis. Tenemos otra llamada. Alfonso, muy buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Rapidito, Alfonso, que se nos agota el tiempo. Aquí está James. Pregúntele. Nomás quería saber, para aplicar, se necesita tener CDL, porque yo fui a tomar el examen y no lo pasé, entonces pero están diciendo que no necesita la CDL, que ellos me pueden ayudar. Exactamente, señor. No necesita el CDL, simplemente aplica después de la entrevista, cuando le ofrecen el trabajo, entonces ahí sí toma el tiempo y estudia el libro para sacar el permiso. Y después se presenta el primer día de entrenamiento con el permiso y son 6 semanas. Después de esas 6 semanas... que son con paga. Exactamente, con pago. Y después de esas 6 semanas, entonces nosotros mismos lo llevamos al departamento de motores y vehículos para que usted saque su CDL. Ok, magnífico. Ok, perfecto, don Alfonso. ¿Tenemos alguna llamada más por ahí? Porque parecía un arbolito. María está por ahí. María, parecía un arbolito de Navidad la línea telefónica. Arriba, María. María, buenas tardes. Oh, María colgó. Ok, María colgó. Está bien. Sí, se fue. Ok, se fue María. Bueno, María se fue. María se fue. Y es importante recalcar que estamos buscando por conductores y conductoras, right? Female. How many female bus drivers do you have? Not as many as men, pero no tanto como los hombres, pero sí tenemos y son muy buenos. Do you know? Kimberly? No, I don't know the exact number. Okay. I'm sorry. All right. Okay. Pero hacen falta mujeres también conductoras, porque esa señora Ana que llamó, pues estaba interesada. No es solamente para hombres este trabajo, right? No. Okay. Mujeres también. Not for men only. All right. No. We definitely we encourage everyone to apply. Yeah. Todo el mundo, o sea, ¿hay alguien más en la línea telefónica? Una pregunta, ¿pagan dinero? Perdón. ¿Pagan dinero adicional por ser bilingüe? Sí, eso lo dijimos al principio del programa. Todos las posesiones del condado siempre pagan algo adicional a todos los empleados que son bilingües, ya sea en inglés o español o inglés y cualquier otro idioma. Pero eso siempre es una práctica del condado de Montgomery. Otra cosa que quería decir también, todos los choferes de Ride On, ya cuando tienen el trabajo permanente, son empleados del condado de Montgomery. Sí, claro, y reciben los benefits, right? Once they're full-time county employees, obviously all the due benefits. Yes, once they pass their probationary period, they become merit employees, and yes, they do receive full benefits. Okay, and the probation period is what?
Anywhere between 6 to 9 months. 6 to 9 months, okay. So, hay un periodo probatorio que es de 6 a 9 meses más o menos, y después de eso se convierten en empleados de mérito del condado. One last call. Tenemos una llamada, una vez más. María, muy buenas tardes, María, adelante. Buenas tardes, yo estoy llamando por lo que están diciendo que necesitan choferes. Ajá, sí. Quiero saber cuál es la edad límite para poder desempeñar ese puesto. La edad, perdón, la edad. Mínimo es 21. 21 años, sí. The youngest 21, but the eldest, what's the top age? 100 if you can drive? As long as they can pass the Bueno, physical. es exactamente. Exactly. Después que puede pasar el examen físico. Ok, mire, ¿qué tanto inglés se necesita? Bueno, eso es interesante, pero tiene que poder comunicarse más o menos con el público, con la gente del condado de Montgomery que no hablan español. Sí se necesita un poquito. Le aconsejo que de pronto tome unos cursos, vaya estudiando, vaya preparándose bien, pero sí va a necesitar un poquito de inglés, sí. Oh, ya. Bueno. Mire, ¿y es para hombres y mujeres? Hombres y hombres y mujeres, mujeres, María. sí, sí. Hombres y mujeres. Oh, qué bueno saber esto. Sí, Muchas gracias. sí, no es solamente hombres. De todas maneras, es importante que sepan el componente que había mencionado Kimberly anteriormente sobre tener algún tipo de experiencia en cuanto a lo que es dar servicio al consumidor, servicio al cliente. Customer service is very important. Porque el servicio de autobuses está verdaderamente haciendo gran hincapié precisamente en el hecho de que el servicio a los pasajeros, a los consumidores, al cliente, a los usuarios, sea un servicio cortés y un servicio de primera. Y por lo tanto, hace falta que tenga un año de experiencia. When you say customer service, it could be a store, maybe I worked at a store dealing with the customers. Sí, Anything dealing with the public. Exacto. Yes. Cualquier tipo de experiencia que haya tenido usted, pues trabajando con el público, siempre pues es un gran refuerzo a lo que sería su solicitud de este empleo. Nos queda un par de minutitos, James, algo que quieras añadir. More phone calls. Ay. Le quería hablar también sobre el idioma. La razón por qué necesita el inglés es porque, por ejemplo, si tiene una situación donde tiene que comunicar dónde estás, cuál es el problema que está actualmente pasando. Sí, las preguntas. Exactamente, preguntas tiene que explicarle al Central, que nosotros comunicamos con Central. Exacto. No, y también es muy importante el hecho de que los pasajeros a veces tienen preguntas en qué parada, dónde me bajo, dónde me monto, esto y lo otro, pues hay que comunicarse con todos los pasajeros. Sí. Nos queda un minuto, hay una última pregunta. Adelante, buenas tardes. Lady, pero volando la pregunta a James. Sí, yo creo que me perdí, tal vez ya lo dijeron, pero ¿pagan por salario o por hora? Pagamos por hora. $18.96, $18.96, un salario anual de $39,453 para comenzar. Ok, gracias. Gracias, Lady, gracias. Bueno, gracias a ustedes dos. Thank you both for being here today. Obviously, there's great interest in the community, as you saw. Las líneas telefónicas repletas. Teníamos el arbolito de Navidad hoy ahí en las líneas telefónicas. The phone lines were jammed, folks with questions. Great interest in the community. So we'll continue partnering with you guys and talking about this, promoting, since it is your goal to hire over 100 bus operators within this year, 2017. La meta este año, 2017, lograr emplear a más de 100 empleados. Así que no les queda otra, señores. Aquí está. Montgomery County, md.gov/careers. Montgomery County, md.gov/careers. Muy buenas tardes y yo regreso, Dios mediante, el próximo martes. Gracias. Chao. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.